iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presenta. Aquí con ustedes, José Ignacio Torres H., director de operaciones de Vector Casa de Bolsa, sobre estrategias que podemos y debemos de tomar en cuenta para cerrar este tercer cuatrimestre del año que empezó el día de ayer. Querido, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, con gusto de verte. Muchas gracias, el gusto es mío. Pues hay gente para la cual todavía me sorprende un poco que cuando le dices que ya es septiembre, y pues que ya entre septiembre para octubre, noviembre, y se nos fue el año, pues te ponen cara de verdad, de verdad. Y hemos tenido un año con temas muy puntuales, muy precisos, muy repetitivos en cuanto a los mercados financieros, las tasas de interés, no sé cuántas veces lo hemos platicado, el crecimiento económico que ahora está otra vez en revisión, para converger en lo que generalmente Rodolfo nos dice, Rodolfo Navarrete, nuestro director de análisis, que sin duda él es el que ya está esperando pues niveles del 2.3 y probablemente un poco más bajo crecimiento para este año. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer aprovechando lo que generalmente ocurre en el último cuatrimestre. Y es, por ejemplo, cosas que vemos con mucho interés. La inflación generalmente la vemos como un tema pues, de carácter económico que sirve para llegar a algunas consideraciones, pero a veces se pasa de largo que la puedes utilizar para invertir. Y si bien la inflación en el año estará sobre el 3% o lo que tenga que estar, llevamos desde enero a prácticamente el día de hoy nada acumulado en términos de inflación. Es decir, los primeros meses pues había algo, luego hubo algunas negativas, luego algunas cosas, es decir, no llevamos algo de inflación acumulada y la vamos a acumular entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ese 3% o lo que sea, lo vamos a tener en nada más estos meses. Bueno. Entonces, hay unos instrumentos que se llaman nudibonos, que te ofrecen un rendimiento de la inflación más una tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés en estos últimos meses que te ofrecen estos instrumentos puede ser del 2%, por arriba de la inflación. Tú imagínate una inflación que tengas del 3% en el cuatrimestre, hay que anualizarla. Entonces te va a dar una inflación pues bien por arriba del 10%. Más la tasa que le pongas, pues puede resultar una inversión interesante de aquí a diciembre, a enero, que te deje un rendimiento pues cercano al 11, 10% ya después de idas y venidas. ¿Esto para qué lo comentamos? Porque siempre hay mucho que hacer en los mercados, distinto a nada más estar viendo pues que ahí van las tasas y las cosas, siempre hay cosas que comprar y siempre hay cosas que vender. Y es un instrumento gubernamental, es decir, no tiene mayor ciencia que saber cuándo comprarlo y cuándo venderlo. Las bolsas, después de que anduvimos un poco pues nerviosos aquel lunes entre idas y venidas, estuvo bastante sacudidón, sí se han dado correcciones interesantes en algunos mercados. Y el hecho de que a través de la Bolsa Mexicana de Valores ya puedas invertir en mercados internacionales abre posibilidades muy interesantes. Y lo puedes hacer como cualquier persona, la frase esta que se utiliza mucho, como cualquier hijo de vecino, tal cual. Y siempre que hay una corrección, o casi siempre que ha habido una corrección, del 10% en este índice, el Standard & Poor's 500, que engloba una gran cantidad de empresas en Estados Unidos, de una gran cantidad de sectores, estás completamente diversificado. El rebote a los 6 meses suele ser muy cercano al 20% de rendimiento. Bueno, ya se dio ese elemento. Ya tuvimos una corrección. Entonces estamos volteando a ver para este final del año, pues el índice Standard & Poor's 500, que lo único que tienes que hacer es comprar un instrumento en México que se llama SPY, S-P-Y. Los que extrañamos la Y, me cuesta un trabajo espantoso, pero bueno, pues la Y, así es, ¿verdad? Está bien. Entonces, el famoso SPY lo compras y vas a obtener exactamente lo mismo que haga este índice en dólares. Comprándolo aquí en pesos y no tienes que hacer absolutamente nada más. Si ya te quieres poner un poco más pues selectivo, puedes entonces poner en manos de nuestros expertos para que se manejen portafolios en nuestra cartera multirregión. ¿Por qué multirregión? Porque el mundo se está acomodando de forma muy interesante en expectativas de crecimiento económico y en expectativas de movimientos de tasas de interés. Canadá por fin dijo pues que sí, que las cosas no están yendo bien por allá.
pero Estados Unidos sí está mostrando cierta fortaleza. El dato del empleo va a ser bien importante, porque el dato del empleo te dice realmente ¿Cuál es el ímpetu? ¿Cuál es el ímpetu que traen? Y si ya se empieza a ver que la economía tiene determinados niveles, pues ellos van a tomar las decisiones económicas que tengan que tomar. Pero hay más cosas. Hay temas en Alemania, que se pueden ver algunas emisiones atractivas. La gente me dice, oye, ¿yo qué hago? Muy fácil. Nuestro portafolio es multirregión, lleva en términos de rendimiento directo en el año más del 12%. Así, directo, tal cual. Y las expectativas pues siguen siendo particularmente buenas. Y en cuanto al mercado mexicano, nos gustan los sectores que tienen que ver con aeropuertos, con todo esto que tenga que ver con movimiento de temas de turismo, temas de viajes. Sentimos que la bolsa mexicana no tiene necesariamente todo el aspecto de ser uno de sus años más importantes, eso ya queda claro, pero si se pone uno selectivo con ciertas emisoras, pues acabas por obtener algo que puede ser pues interesante. Es un cuatrimestre bien interesante para construir portafolios y para aprovechar pues lo que generalmente se da en estos fines de año. Como por ahí decía que siempre que pasa lo mismo sucede igual, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, entonces ya tenemos pues mucha experiencia viendo lo que ocurre generalmente en los fines de años en ese sentido. Ahora, tiene una serie de características muy particulares que habrá que tomar en cuenta y obviamente ustedes como analistas lo hacen constantemente. Hacia el cierre hay algunas expectativas que le ponen rostro a las inquietudes. El peso. Sí, habíamos platicado que iba a estar un poco más tranquilo y efectivamente ya empezó a cotizar por debajo de los 17 pesos. Yo no me imaginaba alguna vez diciendo que estábamos tranquilos con el peso cotizando por debajo de los 17 pesos, ¿verdad? Pero bueno. Sin embargo, el tema del precio del petróleo y las relaciones que se hacen al investigar, al analizar las deudas que se tienen como gobierno, el mismo Pemex está en una revisión por parte de Moody's, que más que revisar a Pemex bajo nuestro punto de vista es revisar a todo México. Porque no es tan fácil decir, pues nada más voltear a ver una y voltear a otra. Y eso es lo que realmente te tiene el tipo de cambio donde está. Nosotros sí creemos que el cierre del año va a estar por debajo de los 17 pesos, aunque antes vamos a volver a tener un repunte. Bueno, pues ayer fue más que claro con otra vez, ya no le puedo llamar martes negro, vamos a llamarle martes rojo por China, ¿no? Pero es que ahí está el origen de gran parte de las cosas. Gran parte de la problemática en un mundo en el que China mueve una gran porción no solamente de la producción o no solamente de la exportación, sino también del consumo. Y ahí todo se trastoca ante la expectativa de que China no pueda crecer al ritmo. Fíjense, si no crece al ritmo, malo. Si crece al ritmo, malo. Sí, si crece arriba del ritmo, malo. O sea, como sea, esto siempre tiene una repercusión. Y es una connotación interesante. Sin embargo, los mercados tienden a adelantar cosas en cuanto a sus movimientos. Cuando se ven cosas complicadas, suelen moverse antes. Y ahí es cuando se pueden tomar ciertas previsiones, incluidos los mercados asiáticos, que también hay pues muchas cosas que se pueden voltear a ver. Y nosotros lo hacemos a través de nuestro portafolio multirregión para que, si alguien lo quiere hacer directamente, bienvenidos. Ahí está nuestra plataforma electrónica www.e-vector.com.mx y adelante. Pero realmente, si no tengo toda la información, bueno, nosotros ahí tenemos elementos para poder hacerlo y aprovechar que se pueden invertir en prácticamente todo el mundo. Es ya muy difícil encontrar algún tipo o algún modelo de negocio que no se pueda tener acceso. Mira, la misma Bolsa Mexicana de Valores tiene 280 y tantas emisoras que puedes comprar. Valiosísimas, muy interesantes, te permiten hacer un portafolio interesante. A través del Sistema Internacional de Cotización son más de 1000. Sí, bueno, ahí se abre el panorama, el horizonte se hace mucho más extenso. Y nada te lo impide, ¿eh? Nada, al contrario. Hoy es nada más con un pequeño clic y se acabó. Hubo un tiempo que se pedía que fueran un tipo de cliente que se llamaba calificado, que tenía que cumplir con determinadas características en cuanto a tamaños de cuentas, ingresos más bien. Ahora ya no. ¿No? Simplemente eso ya está listo, pues hay que aprovecharlo porque otra vez con tasas del 2% no vamos a llegar muy lejos en términos de poder tener un patrimonio pues importante
Ahora, largo el sobre tiempo. la expectativa, nada más sobre esto, sobre la expectativa de aumento de las tasas Sí. por parte de la Fed. La Fed, nosotros estimamos que la Fed sí va a tener su alza de tasas en los próximos 60, 90 días. No vemos que necesariamente. ¿No va a ser en septiembre? Podría, pero nos inclinamos un poco más a pensar que Hacia el final del año. un poquito antes del final del año puede haber algo ahí. Banco de México, nosotros esperamos que tenga una reacción prácticamente inmediata, en la misma proporción, para evitar pues precisamente que los capitales se muevan de tal forma que afectaran en su caso el tipo de cambio un poco A la más. estructura del tipo de cambio otra vez. Otra vez. José Ignacio Torres H., ¿dónde localizarlos? Pues en www.vector.com.mx y en el 018000 Vector, el teléfono ahí nos marcan y estamos están. encantados de poderles atender. Ya están. Muchísimo gusto. Y es un equipazo, ¿eh? Muchas gracias, hay mucho por hacer, Hay para el final, muchísimo. mucho por hacer este final de año, bien interesante. Muy, muy interesante. Claro que sí. Gracias, José Ignacio Torres Gracias H. a ustedes. Gracias. Vamos a un corte, amigos en el país y en el mundo. Aquí regresaremos con más información. No se vayan.